En esta sesión trataremos de estudiar un caso particular de movimiento que se puede considerar como un movimiento de tipo compuesto, es decir, que presenta tanto al movimiento rectilíneo uniforme como al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para ello vamos a utilizar esta simulación en la cual poseemos un cañón que puede lanzar diferentes objetos y vamos a estudiar el efecto de algunos de los parámetros principales para realizar los lanzamientos. Para que esto sea un poco más sencillo, vamos a suponer que al inicio nuestro cañón se encuentra, o más bien el lanzamiento va a iniciar a una altura de 1 metro respecto al suelo. Y entonces podemos observar que tenemos aquí diferentes parámetros que podemos tomar en cuenta para realizar este tipo de lanzamientos. Como ya habíamos mencionado previamente, el tiro parabólico va a ser de este tipo o se considera así debido a que la trayectoria que describe el objeto que estamos lanzando pues es en realidad una parábola o puede ser descrita por una ecuación que en geometría conocemos como parábolas. Entonces podemos observar que en este caso tenemos la posibilidad de variar los ángulos y de esta manera observar cuál sería la trayectoria que lleva el objeto que se está lanzando. Entonces, en estos primeros lanzamientos podemos observar que el primer parámetro que estamos variando es el del ángulo. Ese es el parámetro que de manera inicial nos puede aportar información sobre algunos de los aspectos importantes a lo largo de esta trayectoria. Entonces, el primero importante vamos a mencionarlo como el ángulo inicial. Cuando trabajemos con ecuaciones, este ángulo inicial se representará por la letra teta 0, como un subíndice, refiriéndonos al ángulo que tiene al inicio del movimiento del objeto o el lanzamiento que se realiza. Posteriormente vamos a distinguir ahora lo que se considera como una altura máxima. Esta altura máxima va a ser aquella en la cual es la altura más grande respecto a la base o al punto, al plano de referencia que utilicemos. Si este es mi eje X y este es el eje Y, entonces la altura máxima será el punto más alto de la trayectoria respecto a la altura obviamente 0. El siguiente parámetro importante que debemos identificar en el tiro parabólico es lo que vamos a conocer como alcance máximo, que vamos a representar por la letra X con un subíndice M. Si esta es nuevamente mi trayectoria y este es el eje vertical y este es el eje horizontal, el X, entonces el alcance máximo tendrá que corresponder a este punto, en el cual el objeto vuelve a caer hasta la base o al punto de la altura de referencia. Estos son los parámetros o los nombres que vamos a utilizar a partir de ahora para poder referirnos a diferentes puntos a lo largo de la trayectoria de tipo parabólica. Obviamente el ángulo inicial va a estar referido al ángulo que tiene ahora el vector de velocidad con el cual sale nuestro objeto al inicio del movimiento. Entonces podemos observar que dicho vector es uno de los más importantes debido a que él es el que va a determinar tanto la altura máxima como el alcance máximo del desplazamiento. Vamos a realizar 3 ejemplos. Por ejemplo, a 30 grados realizamos el lanzamiento, después lo realizamos a 45 y finalmente vamos a realizar otro a 70 grados. Podemos observar entonces en estos 3 casos que la diferencia entre cada uno de ellos pues está referida al punto máximo o la altura máxima y también al alcance máximo. Y los 3 parámetros variaron o cambiaron únicamente en función al ángulo inicial con el cual se realizan los desplazamientos. Vamos a tomar en cuenta también aquí que, como pueden ver en este recuadro, la velocidad inicial se mantuvo constante en los 3 lanzamientos. Vamos a activar en este caso la opción de observar el vector de velocidad que va a aparecer como una flecha de color verde en los 3 lanzamientos nuevamente.
Entonces vamos a observar qué es lo que ocurre con dicho vector. Como pueden observar, en el primer lanzamiento, la magnitud de dicho vector cambia a lo largo de la trayectoria, al igual que la dirección que sigue dicho vector. Si yo cambio el ángulo, nuevamente el efecto es bastante similar, simplemente lo que está cambiando en este caso pues es la dirección de lanzamiento inicial. Ahora bien, si activamos lo que son las componentes de dicho vector, vamos a observar algunos aspectos que son de suma importancia en este tipo de análisis. Cuando comienza el movimiento, podemos observar que la magnitud total del vector inicial de velocidad es esta, está representada por la flecha verde, que es un poquito más gruesa, y podemos observar que la componente horizontal es más pequeña que la componente vertical. Cuando continúa el desplazamiento, podemos notar que la componente vertical comienza a disminuir en magnitud, de tal forma que cuando llega al punto más alto de la trayectoria, toda la componente vertical prácticamente desaparece. Esto quiere decir que en el punto más alto de la trayectoria, o bien en el primer aspecto es que en la altura máxima, entonces lo que obtenemos es que la velocidad a lo largo del eje Y pues es igual a 0. Pasando este punto más alto, podemos observar que nuevamente aparece esta componente vertical de la velocidad, pero ahora en sentido negativo debido a que el objeto está cayendo. Avanzamos y nuevamente podemos percatarnos de que esta componente sigue aumentando en cuanto a la magnitud. Ahora, otro aspecto importante que debemos recalcar, pues es ahora estudiar o verificar qué está ocurriendo con la componente horizontal a lo largo de todo el desplazamiento de esta trayectoria. Entonces, en estos tres lanzamientos que acabo de mencionar, podemos observar lo siguiente. En cuanto a la velocidad a lo largo del eje X o la componente paralela a la horizontal o al piso de nuestro sistema, podemos observar que durante todo el trayecto, en estos tres momentos, la velocidad horizontal se mantiene. Y ese es otro aspecto que es de suma importancia cuando estudiamos este tipo de movimientos. Entonces, la velocidad en X se mantiene constante. Y esto es importante dado que esta característica es la que nos permite decir que en el eje X solamente tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Y eso lo que nos permite a la hora de realizar ejercicios es que las ecuaciones se simplifiquen. Seguimos avanzando en la trayectoria y podemos observar nuevamente que a lo largo de estos tres puntos de la misma, si comparamos la magnitud de la componente horizontal, esta no cambia a lo largo de todo el movimiento. Esos son de los aspectos más importantes que debemos de tomar en cuenta cuando realizamos este tipo de análisis. Ahora bien, podemos comparar ahora el alcance máximo que se obtuvo en cada uno de los tres lanzamientos. Podemos observar entonces que en este caso, al realizar el lanzamiento a un ángulo de 70 grados, el alcance máximo llega a los 15 metros aproximadamente. Si yo varío entonces el ángulo ahora a 45 grados, podemos observar que ahora el alcance máximo llega todavía más lejos que en los otros dos casos. Si bajo el ángulo nuevamente, podemos observar también que el alcance máximo es menor respecto a los 45 grados. Entonces, la conclusión que podemos tener aquí, que sería nuestro tercer punto importante, es que a 45 grados se obtiene el alcance máximo posible. Es el único valor en cuanto al ángulo inicial que nos va a permitir obtener el alcance mayor.
Esto obviamente si comparamos 3 lanzamientos, pero que mantienen la misma velocidad inicial. Y esto ocurre debido a que si nosotros pudiéramos estudiar el vector de velocidad inicial que tenemos al realizar el primer lanzamiento y lo estudiamos como un vector, entonces podemos darnos cuenta que si calculamos la componente vertical y la componente horizontal de dicho vector a 45 grados, lo que vamos a obtener entonces es que ambas componentes se van a mantener en el mismo valor. Entonces vemos este lado correspondería a la componente de velocidad inicial en Y, sería un vector de esta forma. Y en este otro eje tendríamos o podríamos encontrar al vector de velocidad inicial en X. Cuando realizamos este cálculo, para recordar respecto a las sesiones previas, la velocidad inicial ahora tendría una componente en X, una componente en Y las cuales tendríamos que calcularlas empleando la magnitud del vector por el seno o el coseno del ángulo según corresponda. En este caso, y según nuestro sistema de referencia, la componente horizontal la tendríamos que calcular con el coseno del ángulo, mientras que la componente vertical con el seno del ángulo. Si conozco la velocidad inicial, que es el parámetro que se encuentra aquí abajo, y conozco el ángulo, puedo calcular ambas componentes empleando estas ecuaciones. Si las realizamos de manera numérica, podemos observar que al calcular el coseno de 45 y el seno de 45 grados, el valor que vamos a obtener es el mismo. Y es por ello que justamente al lanzar los objetos a 45 grados, podemos ver que la velocidad inicial se mantiene con las dos componentes con la misma magnitud, y eso es lo que permite que a lo largo de todo el desplazamiento pues se obtenga un alcance máximo posible respecto a los otros ángulos que se pudieron observar. Finalmente es importante recalcar que esto nos sirve para poder estudiar el movimiento tanto en el eje X como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, como en el eje Y, ahora con un movimiento rectilíneo pero uniformemente acelerado. Y para verificar esto, vamos a utilizar ahora ya no el vector de velocidad, sino el vector de aceleración. Como es de esperarse, a lo largo del eje Y, si realizamos el desplazamiento y observamos el vector de aceleración en color amarillo, podemos percatarnos de que dicho vector no cambia a lo largo de todo el desplazamiento. Se mantiene de manera completamente constante en cuanto a magnitud, y esto es debido a que el efecto que aparece únicamente es debido a la aceleración provocada por la gravedad. Entonces estos son los aspectos entonces ahora que nos permite determinar, vamos a mencionarlo como número 4, que en el eje Y ahora tenemos un movimiento rectilíneo, pero ahora uniformemente acelerado, y esto se debe debido al efecto de la gravedad y que obviamente se va a mantener constante durante todo el trayecto.